Bienvenidos al podcast de la frontera. Mi nombre es Edgar y hoy nos acompaña Ángel González. Bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Para los que no lo conocen, él es gerontólogo. Así es. Bueno, su especialidad es esa. Tiene una maestría en trabajo social y actualmente labora con cuidados de personas mayores. Así es. Bienvenido, canal. Oye, ¿por qué estudiaste esto, vato, para empezar, vato? ¿Por qué no algo más como administración de empresas, algo más brilloso? Porque normalmente las carreras se buscan por la llamativa. ¿Por qué esto, güey? Porque es... Bueno, sinceramente, yo iba a aplicar para enfermería en la UACJ o medicina, pero antes de tener el examen de ingreso a la universidad, te estoy hablando allá por el 2012, 2013, más o menos, nos hicieron una invitación a participar en una plática que hablaban sobre la gerontología. Ok. Realmente yo desconocía qué era la gerontología, cuál era el campo de estudio y cuál era el campo de trabajo. Sin embargo, pues al escuchar la plática, al ver que pues se sonaba un poco interesante, pues dije, bueno, vamos a darle la oportunidad a esta ciencia y ver qué es lo que nos depara el destino un poco más adelante. En los primeros semestres, la verdad, a mí se me hacía algo un poquito complejo, sobre todo saber en dónde nos íbamos a posicionar profesionalmente. Exacto. ¿No? Sí. Pero a partir del tercer semestre yo me enamoré de la gerontología. Wow. O sea, realmente me enamoré de esta ciencia. Para los que no conocen esta profesión, ¿podrías explicarles qué es la gerontología? Sí, claro. La gerontología es la ciencia que estudia el proceso de envejecimiento y la vejez desde un ámbito multidisciplinario. Un ámbito biopsicosocial que es biológico, social y psicológico. En mi caso, pues a mí me llamó mucho lo que es la gerontología social. Justo cuando estaba aplicando para irme a hacer una maestría a España, en Sevilla, en gerontología social, se nos viene la pandemia. Entonces, pues fue una decisión muy complicada para mí porque podía seguir con el proceso, pero iba a llevar las clases en línea o podía buscar otra alternativa de una especialidad, de una maestría. Wow, porque sí, no es algo común. Sí se llena con bastantes, sí hay bastantes personas que quieren estudiar. Realmente la convocatoria no es tanta, o sea, el interés de ingresar de los chicos a la licenciatura no es mucho. La mayoría que decide estudiar gerontología es porque la quieren utilizar en mis tiempos, ¿no? Te estoy hablando desde mi perspectiva, desde mi experiencia como estudiante, la querían usar como trampolín a otra licenciatura de ciencias de la salud, o bien las personas que querían estudiar gerontología venían de gericultura del CEBETIS 128. De la carrera técnica en agricultura, que sí es más enfocada al cuidado y la atención de las personas mayores, y la gerontología no es el cuidado a las personas mayores, sino estudia todo el proceso de envejecimiento, de la vejez, el ámbito social, el biológico, el psicológico y cómo va afectando todas estas cosas para una vejez activa y saludable. ¿Cuánto tiempo tienes dedicándote a esto ya profesionalmente? Profesionalmente, este año cumplo 10 años. A pesar de que egresé hace 8 años, dedicándome profesionalmente a la atención de las personas mayores de 10 años. Mi primer trabajo fue para allá del 2016 más o menos, en un asilo como cuidador. Y posteriormente pues fui adquiriendo las habilidades y me pude ir desarrollando para estar al frente de una institución. Después de esto hice yo mi servicio social en la Subsecretaría de Desarrollo Social, en el área de atención a personas mayores, en el Jardín del Abuelo en aquel entonces. Cuando terminó de hacer mi servicio social, me acuerdo que en ese entonces la jefa de servicio nos dijo a mí y a otra compañera que si queríamos ingresar a trabajar formalmente en el Parque Central, en la Subsecretaría de Desarrollo Social. Pues claro, uno es estudiante y con este sueño, ¿no?, de cambiar al mundo y de tener oportunidades, sin titubear dijimos que sí y empezamos a laborar ahí. Posteriormente trabajé en la atención de las personas mayores en DIF municipal, ahí con los consejos de las personas mayores se les daba diferentes talleres, temas de interés, entre otras cosas, ¿no? Se atravesó la pandemia y fue cuando pues en el DIF no supimos qué hacer. Realmente me dijeron, ¿sabes qué? No sabemos dónde ponerte ahorita, no hay un área específica porque las personas mayores fueron las primeras personas en conjunto con los niños que se tuvieron que aislar, ¿no? Porque eran las personas con mayor grado de contagio. Entonces, pues me dijeron, vamos a esperarnos un poquito. Me tuve que separar del DIF municipal
Y fue cuando entré a estudiar la maestría en trabajo social, que me tocó en pandemia. Ahora pues ya asumí el reto de estudiar la maestría en pandemia. ¿Qué es lo más difícil de trabajar con personas mayores? Híjole, lo más complicado es ver o conocer cómo los puedes ayudar, qué es lo que necesitan. ¿Sabes que el gobierno tiene 1001 de programas sociales enfocados en las personas mayores? Bueno, me exagero un poquito porque realmente no hay tantos programas enfocados en las personas mayores. Y los que hay, son de asistencialismo, ¿no? Pero realmente necesitas conocer de viva voz de las personas mayores las necesidades por las cuales ellos están pasando y lo que necesitan, el tipo de ayuda que ellos necesitan. Puede ser ayuda clínica, ayuda psicológica, ayuda social o ayuda de recurso monetario, ¿no? Una ayuda económica. Es complicado porque cada persona mayor es diferente. La gerontología busca esto, ¿no? Hacer una atención integral, una atención centrada en la persona, que pues conocer las necesidades y lo que realmente requieren y necesitan estas personas para poder hacer esto, pues una atención integral, vaya, ¿no? Conocer de viva voz lo que ellos necesitan y saber cómo poder atacar y cómo solucionar estos problemas o darles las herramientas para que ellos puedan solucionar la situación por la cual están pasando. Esto es lo complicado. Veo que también hay muchas personas que apuestan, por niños, jóvenes, adolescentes. Son el futuro. Ajá, personas con discapacidad, madres solteras, entre otros grupos vulnerables que realmente pues sí necesitan el apoyo, ¿no? Pero son pocas las instituciones que se enfocan en el trabajo con personas mayores. Realmente no apuestan por esta carta. Y ni siquiera lo atienden, diciendo que todos vamos para allá. Exactamente, ni siquiera lo atienden. Yo trabajo en el Asilo de Ancianos San Antonio SNQ. En este año ya que tengo al frente de la institución, he ido a varios congresos, varios eventos con otras organizaciones y realmente somos muy pocos las instituciones que trabajamos con personas mayores. La mayoría, como te comento, pues trabajan con niños, jóvenes, adolescentes, personas con discapacidad, madres solteras, pero no hay instituciones que se preocupen por el bienestar y el cuidado y la atención a las personas mayores. ¿Cuáles son las actividades ahí en el centro donde estás trabajando? El Asilo de Ancianos San Antonio SNQ es una casa de asistencia para las personas mayores, vaya la redundancia, pero no solamente somos un asilo que los quiere o los tiene en una silla de ruedas, en la cama, en una silla o sentados viendo televisión. Buscamos hacer la atención integral y multidisciplinaria, conociendo las necesidades de cada persona y las limitaciones físicas y mentales de cada uno de ellos. Trabajamos con un grupo integral de personas, desde médico, psicólogo, trabajador social, gerontólogo, nutriólogo, fisioterapeuta, enfermeros, personas que van y les dan terapia cognitiva, terapia ocupacional, entre otras actividades, ¿no? Y buscamos personalizar la atención dependiendo de las necesidades de cada persona que está en la institución. Aparte que esta institución tiene más ya de 77 años que fue fundada. Fue fundada un poquito después de la Segunda Guerra Mundial por Monseñor Baudelio Pelayo. Monseñor Baudelio Pelayo era un padre que vino de la ciudad de Guadalajara a Ciudad Juárez después de la Segunda Guerra Mundial. Llegó al centro de la ciudad, se dio cuenta de la necesidad de las personas mayores que estaban en situación de calle y también pues se dio cuenta de los niños que estaban abandonados también en la calle y de la problemática que era para las mamás dejar a sus hijos e irse a trabajar. Entonces pues él dijo, tengo que hacer algo. Fundó la Congregación de las Madres Misioneras de María Dolorosa, que es la única congregación de religiosas originaria de Ciudad Juárez, porque hay más congregaciones de religiosas, pero no son originarias de la ciudad. Entonces, en conjunto con ellas empezó a construir lo que es el Asilo de Ancianos San Antonio SNQ, la Ciudad del Niño, que actualmente se encuentra en operaciones, y un orfanato para señoritas. El orfanato ha desaparecido, pero en actividades y en operaciones sigue el Asilo de Ancianos y la Ciudad del Niño. Entonces, pues empezó a ver la necesidad, fundó el asilo, y es así donde el asilo ha sido guiado por la Congregación de las Madres, y actualmente pues aparte de toda la atención multidisciplinaria que se les da, también se les da un acompañamiento espiritual, claro, respetando la individualidad y las creencias de cada persona. Bueno, qué padre, qué bonito. Así. Híjole, pregunta difícil. Tú como persona, y bueno, y si puedes conocer un caso de los trabajadores, ¿cómo lidias con
es que también estoy pensando cómo evadir el algoritmo. Bueno, ni modo, con la muerte, porque siendo sinceros, nadie de los que entran ahí van a salir para jugar fútbol o nomás van de vacaciones, o sea, no, ya es acompañarlos para que pasen la mejor vida, ¿no? Sí, así es, pues básicamente, pues nuestro trabajo también es inyectarle calidad. Ay, me asusté. Inyectarle calidad de vida a esta última etapa de la vida, valga la redundancia, ¿no? Que ellos se sientan que aún son útiles e independientes, que no se sientan que son un cero a la izquierda y que no son personas que pueden tomar decisiones y que no tienen esa autonomía. ¿Sabes? Porque al asilar a una persona, dependiendo del contexto social en el que vengan, ellos sienten que están perdiendo su autonomía y su independencia. Yo creo que se deprimen, ¿no? Sí, es que viven un duelo porque están perdiendo su independencia, como te digo, o sea, sienten que pierden su autonomía. Obviamente al ingresar a una institución, pues hay que seguir ciertos horarios, ciertas normas de comportamiento, hay que cambiar ciertas conductas en ellos para que sea, pues es una institución que tenemos 60 personas atendiendo, ¿no? Entonces, cada uno es diferente, pero se tiene que llegar a hacer un ambiente de armonía. Entonces, lo complicado para ellos es eso, ¿no? Y para nosotros también, el hacer que no se pierda esta autonomía y esta independencia. Y pues a nosotros desde que estamos en la carrera nos dicen, no te encariñes o no generes este vínculo entre persona y, bueno, entre paciente y cuidador, entre paciente y profesional de la salud, ¿no? Pero es imposible no generar este vínculo. Sí, Recuerdo cuando yo estaba en mi primer trabajo, en mi primer asilo, obviamente yo creo que tenía como 1 año, 6 meses que había entrado a trabajar y se me muere un señor. Fue algo impactante para mí, ¿no? Porque es obviamente la convivencia día con día, el estar con ellos, conocer su historia, estar inclusive más cercano que su propia familia, te genera este lazo y este vínculo de afecto hacia ellos, ¿no? Y fue impactante para mí, o sea, fue complicado llegar al siguiente día y ver la cama vacía, ver que teníamos que seguir con la rutina a pesar de que esta señora ya no estaba o este señor ya no estaba, ¿no? Y hoy en día, pues te digo, ya casi después de 10 años, pues ya no es tan complicado porque pues te vas generando esa piel. Ese callo, sí, o sea, te vas generando ese callo de decir, bueno, por lo menos ya no está sufriendo y sabemos que hicimos todo lo que estaba humanamente posible en nuestras manos para que esta persona viviera con calidad los últimos años o los últimos meses de su vida aquí en este plano terrenal, ¿no? O sea, te quedas ese sabor de boca que hiciste todo lo posible porque ellos estuvieran bien a gusto. Y no. Y a ustedes como mentalmente, cómo los desgasta, híjole, es que es un trabajo difícil porque, por ejemplo, los doctores, su recompensa es de que se va el paciente caminando y a continuar su vida, ¿no? Ajá. Los futbolistas pues meten goles y les pagan, ¿no? El albañil pues construye y ve la casa, el trabajo hecho y mantenido, ¿no? Ahí está el fruto de su trabajo. Mentalmente debe ser horrible tu trabajo. Fíjate que al principio sí, porque te vas generando esa mentalidad, ¿no? O sea, como tú dices, el médico después de una cirugía, su recompensa es ver que la cirugía salió a la perfección, ¿no? Y que la recuperación la va a llevar en su casa. A lo mejor el futbolista que es el mejor goleador de la temporada, ¿no? Pero para nosotros creo que nuestra recompensa es ver que ellos ven en nosotros una familia. Okay. Y se sienten acompañados a pesar de no tener familia, ¿sabes? Inclusive en agonía, estando en el último tiempo, en un último momento de su vida, ellos, me ha tocado, ¿no? En la experiencia como cuidador, porque también lo he sido, que me dicen, no te vayas, quiero que estés aquí conmigo. En una ocasión, una de las tantas muertes que me ha tocado por este trabajo, me decía una señora, no quiero que te vayas, quiero que estés conmigo. Me apretó la mano por más o menos 1 minuto, 1 minuto y medio. Y ya, cuando sentí que la señora soltó, yo dije, bueno, ya se fue, ya está descansando. Y me quedó esa satisfacción de que ella se sintió acompañada hasta el último suspiro, ¿no? O sea, no murió sola. Porque realmente si yo no hubiera estado ahí, ninguno de sus familiares hubiera estado porque no los tenía. Entonces, que te queda satisfacción que por lo menos fuiste por
por al final, ¿no? De la vida de una persona, su última alegría, ¿no? O su última compañía. Esa es la satisfacción que nos queda. Oye, debe haber historias de terror bastantes, Sí, bastantes sí, historias de terror. bastantes. Sobre todo en estos lugares donde la gente se muere constantemente, no es como un hospital. Bueno, la diferencia del hospital es que a lo mejor la persona ingresa por gravedad o Se va bien, ¿no? se va bien, su estado El es, objetivo del ajá, hospital es que nadie fallezca. nadie fallezca. Y los que llegan a fallecer, pues no duraron tanto tiempo como las personas que están en un asilo, ¿no? Ya Híjole, me ha casi. tocado muchísimo. O sea, en una casa de día me tocó esto así, algo muy particular que lo pudimos vivir y hasta la fecha lo cuento y digo, ah, caray, ¿cómo pudo ser posible? Estaba muy enferma una señora, estaba muy enferma una señora. Y otra de las señoras que estaba muy consciente, en una ocasión le dice a mi compañera del turno de la noche, le dice, oye, en la mañana viniste, te hablé y no me contestaste, o sea, no me atendiste, ¿qué pasó? Voy a tener que decirle a tu supervisor que no atendiste a mi llamado. Le dijo, no, yo no vine en la mañana. Dijo, sí vine. Entonces, para mi compañera, si viniste, le dice, mi compañera para que la señora se sintiera tranquila, dijo, sí, discúlpame, ¿sabes qué? No te escuché. Eso fue un día. Al día siguiente le vuelvo a decir, oye, ¿sabes qué? No me atendiste. Te volví a hablar, pasaste y no me atendiste. Y le dice mi compañera, oye, tú bien sabes que en este lugar en la noche solamente están los señores y yo. No hay más en la casa. Y dice, es que tú viniste y yo te hablé y no me hiciste caso. Y le dijo, no me asustes porque en la noche nada más estoy yo y ustedes no hay nadie más. Entonces pasa el tiempo, no sé, alrededor de 8 días, 15 días, fallece esta señora que estaba enferma Mm. y nos toca a nosotros recoger sus cosas, ¿no? Para esto, la persona que había visto a la señora, a esta persona, ¿no? Que era otra señora, la había visto vestida de enfermera. Pasa el tiempo, se muere la persona, nos tocó recoger sus cosas y en una de esas se cayó una fotografía que tenía la persona que estaba enferma, en un libro guardada. Y era la hermana de esta señora vestida de enfermera. Entonces, lo que hicimos nosotros, inmediatamente se nos vino a la mente el que esta otra señora había visto a alguien deambular por los pasillos en la noche, en la madrugada. Vamos y le enseñamos la fotografía y nos dice, le hacemos la pregunta, ¿era ella la persona que habías visto anteriormente? Y nos responde, sí era ella. Entonces, pues después de esto, después de que fallece la otra señora, la persona que se aparecía en la madrugada, que iba y las visitaba en la madrugada, dejó de ir. O sea, era la hermana o el espíritu de la hermana queriendo ir por su hermana, ¿no? Entonces sí nos ha pasado ver una y mil historias, Qué que fuerte. son un poquito, pues para la ciencia son inexplicables, pero nosotros que ya tenemos tanto tiempo trabajando lo vemos hasta cierto punto normal. Nada más les decimos, nosotros no estamos haciendo nada malo, nos estamos cuidando para que también Oye, pero no nos hagan nada. es lo que dices es cierto. Ahí es básicamente las personas están en su última parte y ahí es, pues si existe eso de dejar carga espiritual, pues ahí es un buen lugar para Sí, hacerlo. Ay. sí, de hecho, también me acuerdo, que falleció uno de los residentes de una de las casas que estábamos allá trabajando y demás. El señor, teníamos pláticas con él todos los días, el señor ya tenía un grado de cáncer muy avanzado, tenía metástasis y el señor no estaba preparado para irse. Él nos decía que él no se quería ir. Se agravó la enfermedad, él realmente pues ya no se pudo hacer nada por él y pues fallece. Entonces, en la casa se sentía un ambiente sumamente pesado, pero pesado que era algo hasta complicado para nosotros poder trabajar y hacer nuestros labores diarios. El ambiente dejó de sentirse pesado cuando los familiares fueron por sus cosas. Entonces también esta carga, pues a lo mejor de que el señor no se quería ir, que no estaba preparado, no sé si del todo pudo trascender o, ¿sabes? Entonces, y hasta que los familiares fueron por las cosas, el ambiente se empezó a sentir otra vez Normal. normal, tranquilo. Oye, ahorita que mencionas a los familiares, ¿cómo es lidiar con ellos? Porque, híjole, si por una hamburguesa a veces hay cada Karen que hace un escándalo, ahorita con sus Fíjate que familiares. dependiendo, si, bueno, en el asilo donde estoy, la mayoría de las personas mayores no tienen familia. Bueno. Se encuentran en situación de abandono
Llegan ahí por diferentes historias. El contexto social por el cual ingresaron es totalmente diferente para cada uno de ellos. Pero sí me ha tocado trabajar con personas mayores que tienen familiares. Algunos son muy atentos, algunos son muy agradecidos por la atención que les das a sus papás, a sus abuelos, a sus hermanos, a sus primos, ¿no? Ujú. Depende de la familia. Muy agradecidos, te buscan agradecerte de una y mil maneras, llevándote algo de comer, compensándote con algo económicamente en diciembre, que es lo más común, ¿no? O sea, recibir un regalo, el día de tu cumpleaños te preguntan qué es lo que quieres comer o el regalo que te necesitas, pero hay otros que no les gusta o no están contentos con la atención que reciben. Sin embargo, pues uno pensaría, pues si no te gusta la atención, Pues y no te atiéndolos tú, ¿no? Pero realmente, pues afortunadamente existen estas personas para que nos puedan dar trabajo a nosotros. bueno, Tú, Betty, porque si no, pues nosotros no tendríamos dónde laborar, ¿no? Te comento, en el lugar donde estoy, la mayoría de las personas mayores que están asiladas no tienen familia, pero sí me ha tocado casos muy específicos donde, oye, a mi papá quiero que le des de comer esto, esto y esto y esto, que lo trates de esta manera, y que pues lo complazcas en la medida de lo posible. Que pues es complicado, ¿no? Porque en una casa de día, en un asilo, en una residencia, llegas a tener hasta 20 personas mayores y realmente pues conseguir personal que le guste trabajar con personas mayores tiende a ser muy complicado. Y los que trabajamos con personas mayores, pues se nos llegan a cargar hasta cierto punto, pues el trabajo, ¿no? Y entonces para nosotros también es complicado ya después de ciertas horas seguir atendiendo a la persona, porque pues si él suele ser muy, muy desgastante mentalmente, más que físicamente, y a eso súmale que a veces viene un familiar a querer, la cosilla a querer hacer las cosas a su a modo. su modo. Entonces es complicado Oye, pero ¿qué es lo padre de trabajar con ancianos, con personas con mayores? personas mayores. Son muy agradecidos, ¿eh? La verdad es que ellos son muy, muy agradecidos. La experiencia que tengo a lo largo de mi carrera profesional es que ellos, te agradecen por todo. O sea, hay personas que también, como todos los seres humanos, ¿eh? Hay personas que también son un poquito Así. difíciles de tratar, ándale, exactamente, un poquito complicadas, pero hay otras tantas que son muy agradecidos, con lo que haces y por lo que haces con ellos. ¿No ha pasado de historias de personas mayores que se enamoran y se Sí, hacen sí, 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 parejita se y hacen todo? pareja, se enamoran y Sí, sí es cierto que se los tienen prohibido. no, no. En mi caso particular, ahora que estoy al frente de la institución, pues no me ha tocado como tal una pareja. Ahí andan dos señores que se quieren enamorar. Más que nada el señor de la señora, que la señora pues es un poquito más reservada, ¿no? Pero no, o sea, pues igual al final de cuentas, pues si buscan el amor y se encuentran y lo encuentran y se enamoran y se quieren casar y quieren dormir juntos, no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Va a ser allá, pues ellos ya están en la última etapa de la vida. Claro que el apetito sexual de las personas sigue existiendo, ¿eh? O ¿En sea, serio? sí, es un mito, hay un mil y un millón de mitos en la sexualidad de las personas mayores. ¿En serio? Sí, sí, Bueno, sí, sí sabía que los viejos siguen siendo maños, por eso el dicho rabo verde, ¿no? ajá. Pero no sabía que las viejitas también. Sí, Mayores. o sea, ellas necesitan también satisfacer ese deseo. O sea, es una necesidad básica de la vida diaria del ser humano, ¿no? O sea, no es como que se desaparezca de la noche a la mañana. Wow, wow, o sea, Pero pues sí, ¿qué puede pasar si llegan a tener ese encuentro? Pues pues nada, una realmente anécdota una muy... anécdota, ajá, sí. Obviamente sí se habla con las personas, oye, no andes exhibiéndote en público, hay lugares para hacer las cosas, todos tenemos necesidades, privacidad, hay que tener privacidad, entonces respeto a los demás. respeto a los demás básicamente sí. Híjole, eso me sacó de onda, pero pues sí tiene toda la lógica, ¿no? O sea, habrá gente que no está de acuerdo, pero pues bueno, cada quien es libre de. Oye, que ya para más o menos ir empezando a cerrar este podcast, ¿qué le puedes decir a la comunidad fronteriza? Porque, ay, no sé, no es crítica, gente, o sea, qué bueno que lo hacen, ahorita vamos a hablar poquito de lo que necesitamos enfocarnos un poquito en esta etapa de nuestras vidas. Pero en diciembre se acostumbra de que la gente va a visita, de lleva dinero y convive con ellos y qué padre, ¿va? Pero el resto del año, ¿cómo le hacen? O sea, ustedes. Sabes que la necesidad en el asilo donde estamos es permanente y es muy latente. Nosotros estamos ubicados sobre la Baudelo Pelayo, justo antes de llegar al campestre y un poquito después de pasar Cibeles.
Entonces la gente pensaría, por la zona donde estamos ubicados, que somos un asilo de paga o somos un asilo sumamente privilegiado. Cuando la necesidad pues es latente todos los días, ¿no? Entonces sí tenemos empresas que nos apoyan en el transcurso del año, gente de muy buen corazón y de mucha generosidad de Juárez y El Paso, que constantemente su apoyo está en la institución, si no es en efectivo, es en especie, pero al final del año sí tenemos que abrir una agenda y empezar a programar las visitas porque todo el mundo quiere ir a apoyar En el asilo, diciembre. que para nosotros es un mes de mucho trabajo y tampoco es como que les vayamos a decir que no, ¿verdad? Pero yo creo que pues más que nada les haría la invitación a que conocieran el asilo. Es un asilo demasiado longevo, me atrevo a decir que es el asilo con mayor tiempo operando en Ciudad Juárez, muy grande, muy bonito. La gente que va siempre se lleva una buena impresión de ellos. Claro que siempre va a haber esta parte, ¿no? También de los haters y que no les gusta y que dicen y que estamos lucrando y demás, cuando realmente te puedo decir con sinceridad y con toda la transparencia del mundo que así como ingresa el dinero, así fluye para pagar servicios, cuestiones de operatividad, nómina, mantenimiento y demás, ¿no? Pero sí les invito a que conozcan, que vayan. Tenemos el programa en el asilo que nosotros le llamamos de puertas abiertas. Pueden ir por el día, anotarse en la bitácora de la oficina y entrar a conocer la institución, inclusive platicar con los señores. Los señores les encanta recibir visitas, o sea, son muy platicadores y hay una y mil historias dentro de la institución que son muy interesantes de conocer. Momento. Deberíamos ir, ¿no? TJ, en estos días, ir a visitarlos, hacer una Sí, comida. Pero bueno. sí, sí. Oye, y ahorita estábamos hablando ¿cómo se llama? ¿Qué opinas tú, ya como profesional de esta área específica de de las afores y los apoyos que da el gobierno? Sabes que, pues tristemente la ley ha cambiado, ¿no? Y las personas de las nuevas generaciones no nos vamos a poder retirar o pensionar dignamente. Esto porque pues obviamente México no es un país que está preparado para recibir un mayor número de personas mayores. Esto pasa porque la pirámide poblacional se ha ido invirtiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que la tasa de natalidad ha ido disminuyendo y la esperanza de vida o la expectativa de vida ha ido en aumento. Anteriormente las personas mayores ocupaban el pico en la pirámide, o sea, era menor número de personas mayores y mayor tasa de nacimiento, mayor natalidad, ¿no? Ahora se está volteando. La tasa de natalidad ha ido disminuyendo y la esperanza ha ido en un aumento. Esto quiere decir que dentro de unos años va a ser mayor población adulta mayor en nuestro país y en el mundo, ¿eh? Es por eso también la necesidad de las universidades en crear, no en crear, en abrir licenciaturas que se enfoquen al proceso de envejecimiento y la vejez. Entonces, pues para el gobierno es un reto muy importante, el cual no estamos preparados en Y ningún que va corriendo el tiempo, ¿ah? Va corriendo el tiempo, exactamente. Mi trabajo recepcional de la maestría fue básicamente evaluar el programa Pensión para el Bienestar de las Personas Mayores del sexenio pasado. Entonces yo evaluaba varios criterios, ¿no? Que era salud y vivienda, calzado, alimentación, recreación y ver si el programa estaba cumpliendo con su objetivo. Básicamente esto salió que era complementario en todas las áreas. Quiere decir que la pensión no es suficiente para que las personas mayores se sientan seguras económicamente, pero sí complementa en alguno de los casos. Entonces, es complicado ya que nosotros como mexicanos, no tenemos esa cultura del ahorro, ¿no? Anteriormente los afores te decían, oye, el patrón está poniendo tanto porcentaje de tu sueldo, pero tú puedes incrementar este porcentaje. Entonces mucha gente se zafaba o tenía ese pensamiento erróneo de decir, bueno, asegúrame la vida para mañana. Bueno, y si llegas a tener 60 años, 65 años, 80 años y no estás preparado económicamente para subsistir, ¿cómo le vas a hacer? ¿Sabes? Es complicado, ¿no? Cambiar el chip de las personas. Y qué difícil que la gente extrañamente, hay muchos que se quejan de que el gobierno les da apoyo y que qué sé qué, pero no estamos nosotros trabajando para no depender de ese apoyo. Ajá, Es bien sí, fuerte eso. Sí, y anteriormente los apoyos que daba el gobierno a las personas mayores eran focalizados. O sea, había criterios de exclusión. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si tenías una pensión contributiva, que la pensión contributiva es a base de tus semanas cotizadas en el IMSS o ISSSTE, pues no recibías la pensión del gobierno.
Si no probabas que estabas en una escala de pobreza, no podías recibir la pensión del gobierno. Y hoy en día la pensión se aumentó a un carácter universal. Esto hizo que se reformara el artículo 4 de la Constitución mexicana y dice, la reforma del artículo dice que todas las personas mayores de 60 años o más tienen derecho a una pensión no contributiva, o sea, una pensión que no se haya recibido por los años trabajados. Entonces, entonces ahora el gobierno, el Estado está obligado a brindarle una pensión a todas las personas mayores, obviamente con criterios de exclusión o de inclusión dependiendo cuál sea el caso y cuál sea el color que esté en ese momento gobernando el país. Ok, híjole, si es algo que hay que poner atención bastante, porque obesos, envejecidos y sin dinero. Sí. De hecho, vamos a vivir más, pero esto no quiere decir que vayamos a vivir bien o con una salud óptima, ¿no? Una calidad de vida completa. Es complicado porque no estamos preparados para esto que se viene. Oye, pregunta final. ¿Cuántas personas en situación de calle hay ahorita aquí en Juárez? Más o menos. Híjole, sabes que yo investigando por mi propia cuenta, investigando para mis trabajos de investigación y demás, tristemente no se cuenta con un número real de las personas mayores en situación de calle en la ciudad. O sea, el INEGI dice, me encontré el otro día un artículo que allá del 2020, o sea, ni siquiera es reciente, que el INEGI decía que solamente 37 personas vivían en estado de abandono, ni siquiera personas mayores. Decía tal cual, 37 personas viven en estado de abandono. A lo mejor no era como los censos que realizan, o sea, se hizo una investigación, un sondeo y ellos dijeron 37 personas se encuentran en estado de abandono, cuando en realidad es otra, ¿no? O sea, yo te puedo decir que yo tengo 60 personas actualmente en la institución que se encuentran en estado de abandono por sus familiares. Entonces, el 15% de la población total de nuestro país son personas mayores y de ese 15% no se sabe cuánto es el porcentaje de las personas que se encuentran en situación de abandono, o son violentadas dentro de sus propios hogares, ya sea física, mental o económicamente. Entonces no se sabe. Yo creo que deberíamos de poner una alerta aquí, ¿no? Y tomarnos el tiempo a las instituciones que se encargan de esto y ver cuántos son el número de las personas que se encuentran en situación de abandono y qué podemos hacer por ellas. Hijos, qué fuerte. Y sí. Pues nada, no me queda más que agradecerte tu tiempo, que nos hayas contactado para el podcast. Híjoles, nos quedamos con muchos, no preguntas, sino más bien como que qué hacemos, ¿verdad? Por nosotros mismos y por los demás, ¿verdad? Y pues nada, te agradecemos tu tiempo y pues ya. Sí. Y este fue el podcast de La Frontera. Mi nombre es Edgar y hoy nos acompañó Ángel González. Hasta luego.